Bueno, vamos a hacer un circuito con dos resistencias en serie, ¿vale? Entonces voy a seleccionar el lápiz, que si no, no voy a pintar, y voy a pintar un circuito. Mira, esto es una resistencia, ¿vale? Ahora lo representan de otra manera, pero yo lo voy a representar así, me parece más romántico. Y estiro... Hombre, el dibujo la verdad es que ya sé lo que me pasa. Bueno, vamos a explicar. Venga, el voltaje, que es lo que tiene la pila, es de ¿cuánto? 5 voltios, por ejemplo. Y una resistencia va a tener, la 1 va a tener 2 ohmios y la 2 va a tener 8 ohmios, ¿vale? Para sumar dos resistencias en serie, se suma tal cual, R1 más R2. Entonces la resistencia total es 10 ohmios. Teniendo en cuenta la resistencia total, nos queda un circuito donde tenemos un voltaje, una resistencia y ya está. El voltaje vale 5 y la resistencia vale 10. Para recordar la fórmula, te recuerdo el triangulito del amor, que le llamo yo. Mira, este triangulito pone... ¿No tenemos así? Eso. Bueno, pero yo es que soy así, y como esto es verano, ¿vale? Entonces tú me haces señal como de tráfico triangular, que significa prohibido. Y esto no te voy a decir lo que es, pero te lo puedo imaginar. Entonces aquí, prohibido esto. Prohibido bañador. ¿No te lo habías imaginado? Que una playa nudista. Bueno, entonces, según eso, la intensidad es igual al voltaje, que es 5 partido la resistencia, que es 10. Por tanto, la intensidad es 0,5 amperios. Y ahora voy a calcular el voltaje que hay en la primera resistencia y en la segunda resistencia. ¿Te acuerdas que te dije que el voltaje se repartía entre los dos aparatos? Bueno, pues el voltaje es en uno, la intensidad, que es 0,5 por la resistencia, que es 2. Por tanto, el voltaje en la primera resistencia es 1 voltio. Y el voltaje en 2 es 0,5, que es la intensidad, por 8, que es 4 voltios. Y la suma de estas dos voltajes, 1 más 4, da 5 voltios. ¿Vale? Con esto terminamos esta explicación. Bueno, vamos a hacer otro circuito eléctrico, esta vez en paralelo. Entonces ponemos un voltaje y dos resistencias en paralelo, es decir, una y debajo otra. ¿Vale? Y aquí cerramos el circuito. Vamos a hacerlo igual que el de antes. Voltaje de 5 voltios, resistencia 1, 2 ohmios y resistencia 2, 8 ohmios. Ahora, la resistencia total en una resistencia en paralelo es 1 partido la resistencia total es 1 partido la resistencia 1 más 1 partido la resistencia 2. Operando con fracciones nos queda que el mismo con múltiplo de los denominadores es R1 por R2 y aquí quedaría R2 más R1. Vamos, que si lo ordeno y lo pongo bonito, me queda que la resistencia total es R1 por R2 partido R1 más R2. Entonces en este caso la resistencia total sería 16 partido 10. ¿Vale? 1,6 ohmios. Ahora, vamos a calcular el voltaje del circuito suponiendo que solo hubiera una resistencia equivalente de 1,6 ohmios. La intensidad es el voltaje partido la resistencia, así que en este caso sería 5 partido 1,6, que da 8.
5. Ah, ¿y yo por qué he dicho 8? Estaba pensando en otra cosa. Estaba pensando en 0,6. 0,125 amperios. Esta es la intensidad total, ¿vale? Mira, esto quiere decir que esta intensidad total se divide en dos ramas. Una por aquí que le vamos a llamar I1 y otra por aquí que le vamos a llamar I2. Pero la suma de los dos tiene que dar 3,125. Entonces vamos a calcular la intensidad 1. La intensidad 1 sería voltaje 5 partido de la resistencia 2, que es 2,5 amperios, y la intensidad 2 sería 5 que es el voltaje partido 8, que es, ¿cuánto es? 0,625, ¿no? Y fíjate que la suma de las dos da efectivamente, la suma de las dos da 3,125 amperios. Entonces, cuando hay dos resistencias en paralelo, el voltaje se mantiene entre esos dos puntos, que es 5 voltios, y se reparte entre las dos resistencias según esta fórmula, ¿vale? Oh.